Conocer la palabra de Dios para poder discernir la voz de Dios. Este versículo dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Nosotros tenemos un espíritu dentro de nosotros, mis hermanos, que Dios lo usa para guiarnos. Si hay algo importante y una razón grande, la principal por la cual Dios nos dio de su Santo Espíritu, es para guiarnos, para enseñarnos. Es decir, que Dios no quiere que nosotros fracasemos, Dios no quiere que nosotros nos quedemos en el camino, y Dios ha puesto su Espíritu Santo dentro de nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 14. Hoy quiero que sepa que tenemos un Espíritu Santo dentro de nosotros y que ese Espíritu nos guía a nosotros, nos enseña a nosotros, y Dios quiere guiarnos. Y nosotros debemos de aprender a discernir la voz de Dios. Es decir, que Dios sí nos habla, su Espíritu sí nos habla. Pero yo debo de aprender a discernir la voz de Dios. Y en Juan capítulo 14, versículo 15, Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Mire lo que dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. Es decir, que hay una guianza de Dios. Esa palabra consolador es la palabra paracletos, que quiere decir uno que está a un lado de uno para ayudar. Es como un abogado, alguien que está para ayudarnos. Es decir, que el Espíritu Santo, el Señor lo envió para ayudarnos. Tenemos al mejor ayudador, mis hermanos, al mejor ayudador. No hay nadie más. Pero nosotros debemos de hacerle caso a ese ayudador que Dios ha puesto para nuestras vidas. Dice ahí, dice: si me amas, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, que ahora ya está con nosotros, para que esté con vosotros para siempre. Dice el versículo 17, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces la guianza es para los que seguimos al Señor, los que lo amamos y guardamos sus mandamientos. ¿Cuántos amamos al Señor y guardamos sus mandamientos? Tratamos de seguir al Señor, o seguimos, mejor dicho, al Señor, y en su ayuda de Él nosotros guardamos sus mandamientos. Pero dice que Él enviaría al Consolador, es decir, que alguien vino y se metió dentro de nosotros. Alguien está dentro de nosotros, alguien con la luz, alguien con la guianza. Por eso realmente cuando nosotros tenemos preguntas, ya sean muy importantes o no tan importantes, hermano, nosotros debemos de venir al Señor. El Señor va a dar la respuesta. El Señor es el que nos va a iluminar. El Señor es el que nos va a hablar. Y nosotros tenemos de alguna manera que descifrar lo que Dios nos quiere decir. Es decir, que Dios siempre te está guiando. Siempre te habla. Sobre todo por la Escritura. Él te habla. Pero yo tengo que aprender a discernir. Por ejemplo, en el mensaje en lenguas, porque la Biblia dice que el que habla en lenguas pida a Dios poder interpretarla. Ahora, el mensaje en lenguas no se traduce. Traducir es trasladar a palabras de un idioma a otro. Pero las lenguas no se traducen, las lenguas se interpretan. Es decir, que al interpretarlas tiene que ver mucho cómo se dice, con qué tono lo digo, con qué actitud lo digo. Porque estoy interpretando, no estoy traduciendo, sino que estoy interpretando. Entonces, cuando Dios me habla y Dios me enseña, yo debo de discernir lo que Él me quiere decir. Pero debo de estar consciente que Él sí me habla. Sí me habla y sí me quiere hablar. Sí me habla por su palabra, me habla por su Espíritu. Lo tenemos dentro de nosotros. Es decir, que en la palabra yo miro el mensaje de Dios, pero el Espíritu Santo da el testimonio dentro del corazón. Ahora, ese Espíritu dice que vendría sobre nosotros, moraría con nosotros. El versículo 18 dice algo importante: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, hablando del Espíritu Santo. Cuando alguien está sin rumbo, cuando alguien está sin dirección, tal vez se siente huérfano. Es que nadie me quiere, es que nadie me habla. Es que tengo tantas preguntas y nadie me enseña. Y la persona se puede sentir como un huérfano, como alguien que no hay quien le ayude. Pero el Señor Jesús dijo: no los dejaré huérfanos. Es decir, dejó a alguien con nosotros. Pero yo debo de aprender a escuchar a ese
alguien que dejó con nosotros. Dice el capítulo 16, repito, el Espíritu Santo está para guiarnos. Él conoce todas las cosas. Él es un abogado que nunca ha perdido un caso, si el creyente le hace caso. Es decir, que cuando tú tienes una corte, buscas un abogado. Ese abogado te va a aconsejar lo que debes de hacer, lo que debes de decir, cómo debes de portarte. Y si tú sigues el consejo de ese abogado en la tierra, abogado terrenal, puede ser que ganes. Ahí tienes muchas probabilidades de ganar porque él conoce las leyes. Ahora, el Señor Jesús o el Espíritu Santo que está con nosotros es un abogado que él nunca ha perdido una batalla. Nunca. Pero nosotros vamos a ganar si le hacemos caso. Es decir, que él nos va a aconsejar qué decir, qué no decir, cómo comportarnos. Y cuando dejamos que ese abogado realmente tome la rienda de mi caso, realmente yo voy a caminar en victoria. Pero dice, no los dejaré huérfanos. Nadie en el Evangelio debería de sentirse como huérfano, nadie. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, alguien que nos consuela, alguien que nos fortalece, alguien que nos levanta, alguien que está con nosotros. Ahora, en el capítulo 16, versículo 12, dice, capítulo 16, versículo 12, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. El Espíritu es el que guarda todo y nos los va dando según la necesidad. ¿Cuánta información se necesita en el mundo entero para guiar al mundo entero, mi hermano? Mucha información, mucha. Y el Señor Jesús dice, no pueden llevarla. No pueden llevar todo eso, pero les voy a enviar al Consolador. Y Él les va a ir dando a ustedes según necesiten, en el momento que necesiten. Pero tienes que poner atención a Él. Repito, Él es nuestra guianza. Pero el punto es aprender a recibir esa guianza. Yo sé que nosotros a veces no comprendemos a la primera. A mí me ha pasado. Leo la Escritura, me agrada que Dios me habló, pero no entendí lo que Dios me quería decir. Al otro día la vuelvo a leer y me vuelve a hablar y todavía no entendí. Ya para el tercer día digo, Señor, ya entendí, ya sé lo que me estás tratando de decir. Pero yo tengo que ser diestro en decirle, Señor, háblame, y también en asimilar el mensaje que Él tiene para mí. Él tiene mensaje para todos nosotros, guianza para todos nosotros individualmente. Dice, les tengo muchas cosas que decir, pero no las pueden soportar ahora. Versículo 13, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu nos guía y nos guía siempre con lo verdadero. Es decir, que la información del mundo no siempre es verdadera. Pero la información del Espíritu Santo siempre es verdadera. Él conoce todas las cosas. Dice ahí, Él les hará saber lo que habrá de venir. Él sabe lo que va a venir. Él sabe exactamente qué es lo que necesitas. Yo le doy gracias a Dios porque al preguntarle a Dios en el ministerio y en mi vida diaria qué hacer y qué no hacer, Él me va guiando. En el momento no lo entiendo, pero cuando pasa el tiempo digo, con razón el Señor me dijo que no hiciera eso. Con razón el Señor me dijo que no invitara a tal ministro a predicar. Con razón el Señor me dijo esto, aquello. Con el tiempo uno lo entiende, pero es que Él conoce todo. Y entonces dice ahí que Él nos hará saber lo que habrá de venir. Versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Nos trae lo que el Señor tiene para nosotros, porque todo lo que el Señor tiene es para nosotros. Pero Él nos trae lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Creo que realmente el Señor Jesús y el Espíritu Santo, Dios mismo, mi hermano, tiene abundancia para nosotros, tiene guianza para nosotros en cualquier situación. Pero cuando vengo delante de Él y le digo, Señor, háblame. Pero ¿qué pasa si nunca le digo, háblame? ¿Qué pasa si yo siempre hago mis decisiones sin preguntarle? Ahora, voy a reconocer que a veces le digo, Señor, ¿qué hago en esa situación? Y cuando no me contesta, entonces agarro la mejor opción. Y si Él me dijera, no me preguntase, yo te pregunté, Señor.
Pero él sabía, diciendo, mira, puedes tomar la mejor opción, pero cuando yo hago algo debo de preguntarle sabiendo que él quiere contestarme, él quiere guiarme. En Hechos capítulo 19, vaya conmigo a Hechos 19, Hechos 19. Por eso habla con el Señor. Pero repito, es el Espíritu Santo dentro de ti. Pero debemos de ser diestros, que es el punto de esta tarde, esta noche, en discernir la voz del Señor. Porque hay muchas voces que nos hablan. Y por eso yo debo de conocer la palabra. Y debo de conocer la confirmación del Espíritu dentro de mí. Porque a veces recibo algo, pero dentro de mí no tengo paz. Digo, no fue Dios. No fue Dios hablándome. Es otro espíritu que quiere mal guiarme. Pero cuando recibo algo y el Espíritu me da testimonio en mi espíritu que es de Dios, digo, gracias Señor. Es como cuando uno lee para predicar. Uno lee, este mensaje está bueno. Pero aquí adentro no hay paz. Ok, seguimos. Pero de repente surge algo que aquí adentro embona. Se acomoda, esto es. Pero uno debe de aprender, porque si uno no es diestro en eso, uno ve el mensaje, está buenísimo ese mensaje, sobre todo para el hermano fulano, para él está buenísimo, mañana se lo aviento del púlpito. Y me equivoco. ¿Por qué? Porque no reviso acá adentro, donde me está dando testimonio de lo que el Señor quiere que predique. Es guianza del Espíritu. Ahora, en Hechos 19:1 dice: aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. Versículo 2. Y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera. Miren lo que dicen ellos: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. La importancia, mi hermano, de recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, entra a tu vida, entras en una atmósfera espiritual. Antes no podías entrar. Antes no podías entrar. La importancia de recibir el Espíritu Santo, mis hermanos, porque cuando yo recibo el Espíritu Santo, entro en el ámbito espiritual, en el ámbito donde Dios habla. Diga conmigo, donde Dios habla. Es que antes no podía escuchar yo. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu dentro de mi vida. Pero cuando le abrí mi corazón al Señor, le pedí al Señor Jesús. Diga conmigo, al Señor Jesús. Porque el Espíritu Santo se da solamente a través de Jesús. Es decir, que en el mundo hay muchas religiones. Y aún hay religiones que usan la misma Biblia que usamos nosotros. Solamente que unos, directo al Padre, ¿verdad? Los testigos de Jehová dicen: no, es que ¿para qué vamos con Jesús si podemos ir directamente al Padre? Pero el Espíritu se da únicamente a través de Jesús. No es directamente con el Padre. Mucho menos de algún otro nombre que los hombres siguen en la tierra, sino a través de Jesús. Y entonces la importancia del Espíritu Santo, porque me lleva a entrar al ámbito espiritual donde Dios habla. Versículo 2, les preguntan: ¿recibiste el Espíritu Santo? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces te tengo una palabra el día de hoy: si hay Espíritu Santo, mi hermano. No vaya a ser que un día te pregunten: ¿y conoces al Espíritu Santo? Y tienes al Espíritu Santo en tu corazón y el Espíritu Santo te habla, y que tu respuesta sea: ni siquiera sé si hay Espíritu Santo. Bueno, tengo una palabra el día de hoy: si hay Espíritu Santo. Amén. Si hay Espíritu Santo. Y entonces dice ahí el versículo 3, que entonces Él les dijo: ¿en qué bautismo pues fuiste bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Dice el versículo 4, y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre
del Señor Jesús. El Espíritu Santo viene a través de Jesús, del nombre de Jesús, de la conexión que tenemos con Dios a través de Jesús, porque es a Jesús el Señor al que le dieron la promesa del Espíritu Santo. Amén. Al Señor Jesús es al que le dieron la promesa del Espíritu Santo. Señor, yo vengo delante del Padre, Señor, dame de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo, porque Él fue el que recibió la promesa del Espíritu Santo. Por eso dice Gálatas 3:13, creo yo, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está: maldito todo aquel que cuelga de un madero, a fin de que la bendición de Abraham viniera sobre los gentiles para que recibieran por la fe el Espíritu. Es decir, que el Espíritu es una promesa al Señor Jesús. Y entonces yo recibo esa promesa, recibo el Espíritu Santo y entro en una dimensión donde el Señor habla, donde el Señor me guía. Y entonces dice ahí que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Empezaron a experimentar algo que era fuera de la lógica humana. Algo que es fuera de la lógica humana. Hablar en lenguas, algo que nunca habían hecho, nunca habían experimentado. Su mente no sabía lo que estaban hablando. Su razonamiento no entendía, pero ahora habían entrado en una atmósfera donde hay una comunión con Dios y donde el Espíritu se llena. Nosotros necesitamos llenar nuestro espíritu en comunión con Dios. Amén. Y por eso puedes decirle al Señor: yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero, Señor, los dones, el don de hablar en lenguas, porque yo quiero fortalecerme espiritualmente. Pero repito, todo ello es solamente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, es a Él al que le dieron. Ahora, en el capítulo 26 encontramos a Pablo, porque el punto que quiero decirte hoy es que necesitamos aprender a ser guiados por el Señor. Y que el Señor habla de muchas maneras. Ahora dice la Biblia que nos ha hablado por medio de Jesús. Quizás vamos a ir primero a Hebreos capítulo 1, pero regresamos a Hechos 26. Y en Hebreos capítulo 1... versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado a nuestros padres de muchas maneras, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, mire, dice, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, por Cristo. Dice: a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y entonces el Señor siempre ha hablado, y de muchas maneras. ¿Qué es lo que quiero que miremos hoy? De muchas maneras. En estos últimos días nos ha hablado, en los últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Entonces yo tengo que ser diestro en percibir qué es lo que Dios me quiere decir, porque Él no es hombre, sino que hay mensajes que yo debo de discernirlos, mi hermano. Aún las profecías, mire, las profecías o los mensajes que te dan, a veces hay que discernir. Bueno, hasta aquí fue Dios, de aquí para adelante ya no fue Dios. Tal vez un hermano te dé un consejo, pero ese consejo tiene su límite. Es decir, ese consejo te puede dar dirección de Dios hasta cierto punto. De ahí para adelante ya no era Dios hablando, ya era la persona hablando. Ahora, ahí en Hechos 26, versículo 13, dice, versículo 6, perdón. 26, 13, sí. Hechos 26, 13. Dice: al mediodía, oh rey, Pablo está narrando su experiencia. Al mediodía, oh rey, y yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Versículo 14. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces me doy cuenta que el Señor seguramente ya le había hablado de muchas maneras a Pablo, y Pablo no entendía.
Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo te estoy hablando y tú no entiendes. Tuvo que haber una visión. Te tuve que derribar de la cabalgadura. Tuve que hablarte en el idioma que entendieras, porque de plano no entiendes. Y entonces yo debo estar abierto a que Dios me hable. Cuando tú le preguntes algo a Dios, mira mi hermano, abre tu corazón porque Dios te va a hablar. Tal vez, repito, un hermano te da un consejo, te da una palabra, y en tu espíritu debe de haber una confirmación. Esto me lo está diciendo Dios. El hermano no sabe nada. El pastor que está predicando, él no sabe nada, él no sabe mi situación, pero el espíritu me da testimonio dentro de mí. Pablo, como no tenía el espíritu y como estaba empeñado en sus ideas preconcebidas, él ya no entendía. Dios le hablaba y él ya no recibía. Y por eso le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es decir, ya te hablé de muchas maneras, pero no entiendes. Y por eso tuvo que pasar esta experiencia. Pero yo debo de aprender a recibir de Dios. Dice el versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tuvieron que decirle a quién estaba persiguiendo. Por ejemplo, cuando alguien comete un error y la gente se pone a acusarlo, a criticarlo, a perseguirlo, se están metiendo en un problema con Dios. ¿Por qué? Porque el que corrige es Dios, el que castiga es Dios. Y si otro más lo quiere castigar, Dios dice, no, yo no te autoricé. Cuando Caín mata a Abel, viene Caín delante de Dios y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y dijo, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Y dijo, su sangre clama desde la tierra. ¿Qué es lo que has hecho? Y entonces el Señor lo corrige o lo castiga y le dice, vas a ser errante, vagabundo, y le empieza a dar su maldición. Y entonces Caín dijo, cualquiera que me encuentre me va a matar. Y dijo Dios, no, cuando yo castigo nadie más debe de castigar, nadie más debe de corregir. Cuando alguien se portó mal, Dios es el que corrige. Y entonces digo, si alguien mata a Caín, 7 veces va a ser vengado Caín, porque nadie tiene por qué matarlo. Sí, cometió un error y muy grande, pero de ese me encargo yo. Entonces cuando recibimos la guianza de Dios, Señor, yo no debo de meterme ahí, porque al que le va a ir mal es a mí. Por andar acusando, por andar queriendo castigar al que cometió un error. Señor, ayúdame, Señor, a hacer solamente tu voluntad, lo que tú me encargas, Señor, de manera, Señor, que yo sea guardado limpio. ¿Sabe, mi hermano, que los mayores problemas que tenemos en el evangelio es por la falta de guianza? Porque hacemos cosas que no debemos de hacer. Y entonces Pablo dice, tú me estás persiguiendo a mí. Versículo 19 dice, por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Ahí Pablo obedeció. De ahí en adelante el Señor Jesús le habló muchas veces a Pablo. Pablo ahora sí recibía. Ahora sí entendía. Cuando tú vengas a la predicación, trae tu corazón preparado para recibir, porque Dios te va a hablar. Pero si cierro mi corazón, Dios va a hablar y yo no voy a oír. Y cuando me enfrente a un problema allá afuera, no tiene la culpa ni el Señor ni el predicador. La culpa la tiene aquel que no abrió su corazón para recibir. Porque la guianza de Dios hoy está aquí en la tierra, mi hermano. Dios te quiere guiar en tu vida espiritual. Dios te quiere guiar en tu familia. Dios te quiere guiar en tus negocios. Dios quiere que tú prosperes, mi hermano. Esa es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios no fuera que prosperara al hombre, ¿por qué le dijo a Josué, medita en la ley de día y de noche para que prosperes en todo lo que hagas? Si no fuera la voluntad de Dios que el hombre prosperara, no le hubiera dicho cómo prosperar. Pero como la voluntad de Dios es que el hombre prospere, que sea bendecido y de que alcance, entonces nos dice cómo prosperar. Ahora, en 1 Samuel, porque lo que quiero decirte es que hay que reconocer la voz de Dios, mi hermano. Hay que reconocer cuando Dios nos está hablando.
Hay que preguntarle, Señor, ¿qué hago? O Señor, guíame, enséñame. Y si tú le hablas que te guíe, que te enseñe, Él va a ir abriendo camino delante de ti. Y la puerta que no es para ti, Él la va a cerrar. Y tú vas a entender, esta puerta no es para mí. Es para otro, pero no es para mí. Y en 1 Samuel capítulo 3, versículo 2, encontramos el llamamiento de Dios a Samuel. Pero Samuel no conocía la palabra de Dios. Dice el versículo 2, dice: aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecer y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Dice ahí el versículo 4 que el Señor llamó a Samuel y dice, y él respondió: aquí estoy. Pero dice el versículo 5 que entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Y entonces cuando la gente se confunde, ¿quién es el que está hablando o quién es el que está llamando? A veces podemos pensar, no, es que el hermano eso es lo que él quiere. El pastor, eso es lo que él quiere. Pero tal vez es Dios hablando. Ahora, Samuel, él pensó que era Elí. Y Elí no tenía una palabra para él. Pero Dios sí la tenía. Y entonces le dice: aquí estoy, pues me llamaste. Dice, pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. Entonces son los que se confunden quién está llamando. Y es que hay personas que Dios les habla y no se dan cuenta que es Dios hablándoles, que es Dios, hermano, tocando sus corazones. Es como cuando se predica el mensaje del evangelio y Dios les está tocando el corazón de las personas. Y si la persona piensa que es el predicador, no, lo que pasa que ese predicador me quiere tener en la iglesia todo el tiempo. Lo que pasa es que el pastor tal vez necesita dinero, por eso está predicando de diezmos y ofrendas. Lo que pasa es que el pastor nos quiere tener subyugados solamente en la iglesia. Y entonces estoy pensando que es el hombre hablándome. Pero si es Dios hablándote, te lo está diciendo por tu bien. Te lo está diciendo para bendecirte. Mire, yo creo que nos ha pasado a todos. ¿Nunca Dios te ha dicho que des una ofrenda y que tú no la diste? Yo sí. Muchas veces. El Señor me dijo: da esto, da una ofrenda. Y Señor, ahorita para la siguiente, Señor. ¿Qué quería Dios? Bendecirme, prosperarme, darme más de lo que yo tenía. Pero yo fui el que no hice caso. Ahora, esas experiencias deben de servirme para la siguiente vez. Señor, perdóname y ayúdame, Señor. Sí quiero obedecer. Porque cuando tenemos una necesidad, vamos a decir una necesidad económica, antes de que la necesidad económica llegara, Dios había dado la puerta para solventar esa necesidad económica. Solamente que en el momento no hice caso. En el momento pensé que era otra cosa. Entonces están los que confunden quién está llamando, y hay personas que Dios les habla y no se dan cuenta que es Dios hablándole, la misericordia de Dios hablándole. Dice el versículo 6: y el Señor volvió a llamar: Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió: yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y entonces prestarle atención a la constancia de algo, mi hermano. A la constancia de algo. ¿Quién dijo? El apóstol Arturo cuando vino, que cuando las cosas suceden 3 veces es porque Dios está hablando. Creo que fue el que dijo, ¿no? Creo. Posiblemente. Pero ya era la segunda vez que le hablaban a Samuel. Y cuando suceden las cosas ya por segunda vez, debo de considerar: ¿no es Dios hablándome? ¿No será Dios enseñándome en esto? Porque Dios, mire, yo sé que Dios te escoge y me escoge para cosas buenas y cosas grandes, mi hermano. ¿Cuántos creen que Dios los escoge para cosas grandes? Yo creo que Dios nos escoge para cosas buenas. Por ejemplo, si Dios te escoge para enriquecerte, mi hermano, pero nunca llegó porque nunca hicimos caso. Porque Dios nos va trabajando poco a poco. Dios nos va enseñando. Por ejemplo, en Génesis 12, cuando miramos el llamamiento de Abraham, fíjese que dice ahí, que dice: yo te haré famoso. Es que estuve tentado a
a predicar otro mensaje, pero le doy ese versículo. Abraham 12:1 dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y entonces le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Dice esta versión, y serás bendición, pero el original no dice y serás bendición, dice para que seas de bendición. Es decir, que Dios llama, Dios escoge, Dios enriquece. Yo creo que Dios escoge, mi hermano. Y qué tremendo es haber sido escogido y no alcanzar aquello que Dios me quería dar. Y que cuando llegue al cielo, hijo, yo te escogí para que tuvieras un don de sanidad. Yo te escogí para que tuvieras un don de poder sobre tu vida. Pero nunca entendiste lo que te estaba diciendo. Pero cuando abro mi corazón, Señor, yo sí quiero entender quién está hablando. Y si las cosas se repiten. Dijo el apóstol Arturo que un día un profeta llegó con él y le profetizó apostolado. Tú eres un apóstol de Dios. Después dice que platicando con el apóstol Otto, le dijo, ¿y tú qué piensas, hijo? Porque hay apostolites en el mundo, ¿verdad? ¿Y tú qué piensas, hijo? Dijo, apóstol, ahí me lo han profetizado desde antes de conocer el evangelio, dijo. No es la primera vez. Ahí es que no me espanto ni tampoco estoy haciendo cosas que no deba de hacer. Pero cuando las cosas se repiten, yo debo entender, es Dios hablando. Amén. Porque se repiten. Voy a un lugar y me profetizan algo. Voy a otro lugar y me profetizan exactamente lo mismo, sin que conozca nada de aquel. Voy a otro lugar y me profetizan lo mismo que aquellos dos y aquellos dos. Y no sabe nada de aquellos dos. Debo de saber, Dios me está hablando. Dios me está guiando. Cuando las cosas se repiten. Ahora, dice Samuel, volvamos a Samuel. Primera de Samuel 3:7. Perdón, 3:6. El Señor volvió a llamar a Samuel y Samuel se levantó y fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió, yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. ¿No hay una desesperación cuando no entendemos? ¿Se imagina a Samuel? ¿Será que se me están trabando los cables a mí? Porque yo oí bien la primera vez que dijeron Samuel y fui y me dijo que no era él. Y oí bien la segunda vez que me llamaban y me dijo que no era él. Y a uno empieza a pensar, ¿qué está pasando? Es una desesperación. Pero entonces dice el versículo 7 que Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. ¿Sabes cuál es mi deseo? Que se te revele la palabra del Señor, mi hermano. Porque cuando se te revela la palabra del Señor, tienes guianza del Espíritu en tu ser. Hay cosas, mi hermano, que Dios te dice que hagas. Y un día estaba en la iglesia central allá, cuando estaban en Inglewood todavía, y estaba el hermano Motesi predicando, y cuando el Señor me dijo, casi a media predicación, me dijo, ponte de pie. Y, Señor, ¿cómo poner de pie a media predicación? Y casi cuando le dije eso al Señor, el hermano Motesi dijo, a ver, todos los pastores pónganse de pie. Pero me lo dijo como unos 3 segundos antes el Señor, ponte de pie. Hasta rezar por los lados. ¿Para qué, Señor? Pero como a los 3 segundos, o sea, fue muy rápido. Dijo, a ver, todos los pastores pónganse de pie. Señor. Pero es cuando uno empieza a oír la palabra de Dios. El problema es de que nos preguntamos, ¿para qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Y aquí dice que la palabra del Señor aún no se le había revelado a Samuel. Versículo 8. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y él se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Qué bueno por las guianzas. ¿Sabe por qué venimos a la iglesia y por qué nos exponemos a esta palabra? Porque esta palabra te va a ayudar a que entiendas cuando Dios te está hablando. Porque Samuel no sabía, pero Elí fue de bendición para él. Y yo espero ser de bendición para ti, para que a través de lo que sale del púlpito, tú te instruyas y puedas saber cuando Dios te está hablando. Primeramente que debes de saber que Dios sí habla. Dios sí habla, sí instruye, mi hermano. Y entonces dice que él entendió que era Dios. Versículo 9. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama,
dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Pero habla, Señor, que tu siervo escucha significa obviamente responderle con disposición al Señor. Diga conmigo: con disposición. Diga conmigo: con disposición. También con disposición quiere decir con un corazón neutral. ¿Por qué neutral? Porque no lleva ideas preconcebidas. Es Dios hablando y yo diciéndole: habla, Señor. Dime, Señor. Habla, voy a escuchar. Y entonces el versículo 10 dice que el Señor vino y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y entonces dice que el Señor le empieza a hablar, pero fíjese que el Señor no prosiguió con el mensaje hasta que Samuel le contestó. Diga conmigo: hasta que Samuel le contestó. O sea, hay que contestarle al Señor. Tu contestación abre el lugar para que el Señor te siga hablando, te siga instruyendo. Le contesto al Señor. Es decir, que Dios no me da todas las cosas del Evangelio en un solo día, sino conforme le voy contestando, me va dando. Y Dios quiere que maduremos y Dios quiere que crezcamos. El versículo 15 dice que Samuel se acostó hasta la mañana, entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Esta palabra de Dios produjo en Samuel temor y reverencia. Diga conmigo: temor y reverencia. Porque eso es lo que produce la palabra del Señor en nuestro corazón. Cuando es Dios hablándonos, hay temor y hay reverencia. Hay temor de ofender. Hay temor de destruir. Hay temor, hermano, de hacer cosas que no edifiquen. Un pastor escuchaba su enseñanza de un predicador y decía: ¿cuántas veces cuando me invitaban a predicar, cuando yo iba de regreso, iba llorando en el carro, iba solo en el carro, iba llorando y orando con Dios y diciendo: Señor, si dije algo que dañó, si dije algo que no era de ti, Señor, si hice algo, Señor, que no vino a edificar las vidas, perdóname, Señor, y ayúdame a no cometer errores. Cuando la palabra es de Dios, viene temor y reverencia. Pero cuando uno dice: no, a mí Dios me dijo, a mí no me importa, a mí Dios me dijo, no hay temor, no hay reverencia. Pero cuando la palabra de Dios viene temor y reverencia. Mira, hermano, tengo una palabra para usted. Y le voy a pedir que me perdone, mi hermano. Pero el Señor dice esto y esto y esto. Y usted sabe, y si usted cree que no es de Dios, mi hermano, deseche la palabra. No se preocupe, pero yo siento decirle eso en el Señor. Pero con temor y con reverencia. Guianza de Dios. Diga conmigo: guianza de Dios. Ahora, en Mateo 1:18, porque lo quiero decirles que hay Espíritu Santo y que nos guía. Nos enseña. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor. Y ahí está la palabra de Dios a José, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y entonces José recibe un mensaje. Y ese mensaje, mi hermano, vino a salvar, vino a ayudar. Repito, Dios quiere que nosotros estemos bien y que seamos guardados. Pero la naturaleza humana es la que destruye. Hay una cosa que le pido al Señor, una de las cosas que le pido al Señor, es que yo nunca pierda bendiciones por tacaño. Eso le digo: Señor, que no pierda bendiciones por tacaño, porque la tacañez hace que pierda uno bendiciones. Y me acuerdo la historia del apóstol Lot, su amigo. Salió, creo, de la iglesia y después llegó ahí donde vivían, todo espantado porque lo habían robado, lo habían, creo, golpeado y no sé qué tanto le habían hecho. Y entonces le dijo,
¿Qué te pasó? No, me robaron, me golpearon y gracias a Dios me dejaron vivo. Y dijo, ¿pero no sentiste de parte de Dios algo, un impulso, algo que te guiara? Y dijo, bueno, sentí el deseo en mi corazón de irme por el otro lado para pasar a comer unos tacos, pero dije, mejor llegando a la casa me como mis frijolitos mejor, dijo. Y entonces le dijo, está bueno lo que te pasó por tacaño, por no gastarte unos dólares. Yo no sé usted, y yo no me acuerdo de ninguna experiencia específica en este momento, pero sé que me ha pasado muchas veces. Yo sí he perdido por tacaño, porque no quiero gastar. Por ejemplo, hace poco compré unos boletos de avión y los boletos eran, en una aerolínea eran 1,590 y en el otro eran 1,640, $50 de diferencia. Pero la de 1,590 no me gustaba realmente, hermano. En la otra estaba mejor. Entonces dije, no, me gasto mis 50 extras mejor. Entonces compré los de 1,640, que eran $50 más. A la hora de pagar, cuando le iba a hacer clic, me apareció en la pantalla, tus boletos acaban de bajar, 1,583, $7 menos que el otro. Pero ¿sabe por qué me pasó esa bendición? Porque sí hay diferencia con esa aerolínea a la otra. ¿Sabe por qué? Porque no fui tacaño. Pero si hubiera sido tacaño, no, $50. No, $50 me sirven para algo. Pero yo no lo hubiera hecho por tacaño, sabiendo que estaba mejor lo otro. Es un ejemplo solamente. Pero a mí me han pasado muchas cosas malas por tacaño. Y me han pasado cosas buenas por rechazar la tacañez. No voy a ser tacaño. ¿Qué tanto son otros $50? ¿Qué tanto son otros $100? Este hotel me sale en $85, pero qué feo está. Mejor pago otros $40 más y está mejor. Hasta con desayuno y todo. Y este de 85 ni las gracias me dan siquiera. Yo le pido algo a Dios. Que yo nunca pierda bendiciones por tacaño. Se lo ruego. No, Señor. No quiero perder un buen negocio por tacaño. Prefiero hacer lo que Dios quiere que yo haga, porque es una puerta para que yo sea bendecido. Ahora, José, le dicen que tome a María, su mujer, porque lo que ha sido engendrado es del Espíritu Santo. Versículo 24 me gusta, mi hermano, porque dice, y cuando despertó José del sueño, diga conmigo, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Ese fue el impacto de esa palabra en la vida de José. El impacto en la vida. Mire, si la palabra de Dios causa un impacto en tu vida tan grande que tomó a la mujer, mi hermano. Él dijo, sí, es el Señor hablando. La gente se va a reír. Tomar a una mujer embarazada y que me dicen que ningún hombre la ha tocado. Es algo grande, no es algo tan pequeño, pero lo que él hizo fue atender a la voz de Dios. Fue el impacto de la voz del Señor. En el capítulo 2, versículo 13, después de haberse marchado ellos, los magos del oriente, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Entonces Dios le continuó hablando. Dios nos salva si tan solo escuchamos su voz y su dirección. O sea, Herodes va a buscar al niño para matarlo. Pero si nosotros hacemos caso a Dios, mire hermano, hágale caso al Señor. Porque hay cosas pequeñas que te van a salvar, que te van a guardar. Tal vez digan, no, es que ahorita andan las leyes agarrando a los indocumentados, pero si el Espíritu Santo te guía y te enseña lo que tienes que hacer y te enseña lo que no tienes que hacer y le dice, Señor, aún aquello que no entiendo yo, Señor, ayúdame a que lo haga de manera correcta. Porque a veces pienso que perdí, pero no perdí. Es el Espíritu Santo ayudándome y evitando algo malo. Entonces Dios salva cuando escuchamos su voz y su dirección.
La mayoría de las veces nos habla a través de su palabra escrita o la predicación, pero es confirmada por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y dice el versículo ahí que le dijo: toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y dice el versículo 14 que él, levantándose de noche, tomó al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. En esa hora. ¿Qué tal si estás en un lugar y va a haber un problema adelante? Y Dios te dice: mira, párate ahorita y vete ahorita, porque después va a haber un problema. ¿Qué quiere Dios? Salvarte. Hay un predicador, ¿quién es? Happy Calhueo, creo. Él es el que cuenta la historia de que él iba manejando en la noche en la carretera y el Señor le dijo: ahoríllate y párate un momento. Y él dijo: pero pues ¿para qué, Señor? Y entonces él siguió y dijo que adelante un accidente. Creo que un tráiler se deslizó, se atravesó, le tumbó el espejo a él de su carro y por un milagro Dios lo salvó. Y dijo: Señor, tú sabías. Si Dios me dijo que me parara y que me orillara, porque sabe lo que va a pasar adelante. Entonces lo malo que nos llega a pasar no es porque nos iba a pasar, simplemente es falta de dirección, falta de luz. Y entonces dice el versículo 14 que él levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Versículo 19. Pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él, levantándose, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Y entonces, mi hermano, Dios tiene guianza para nosotros y Él sabe cuándo es el momento de regresar, cuándo es el momento de actuar. Dios sabe cuál es el momento específico para que nosotros no perdamos y ganemos en Dios. Por eso, pidámosle al Señor: Señor, yo quiero ser bendecido, yo quiero ser edificado, y si tú me guías, tú me vas a dar la victoria. Pasa el grupo de alabanza. Yo termino. Quiero tomar un versículo para terminar. Quizás Juan 14, 18, versículo que leímos. Hay una guianza del Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida, entramos en una atmósfera espiritual donde Dios habla. Sé consciente de que Dios habla. Lee la palabra, sé consciente que Dios te va a hablar. Vienes a la iglesia, te expones a la predicación, sé consciente de que Dios te va a hablar. No te va a pasar como a mí me ha pasado algunas veces. Después de que sucedió el problema, me acuerdo de la predicación o de lo que viví y digo: el Señor me había advertido. Solo que yo no puse atención. Pero yo quiero poner atención. Quiero aprender a poner atención. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu guianza. Gracias, Padre, por tu luz. Gracias, Señor amado. Ayúdame a mirar con tus ojos, Señor. Ayúdame a mirar, Señor, con tu Santo Espíritu. Ayúdame a sentir con tu corazón. Y te pido, Señor, la paz, la prosperidad para cada lugar en que me muevo, en cada lugar en que vivo, Señor. Todo lo que hago, que sea con la luz de tu Espíritu. Aquí estamos delante de ti. Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, guíanos. Dinos tus deseos, dinos lo que tenemos que hacer, Señor. Háblanos con tu palabra, Señor, con tu Espíritu. Ilumina las vidas, los corazones. Seamos un pueblo que caminamos en la luz de tu dirección. Sí, Señor, sí, mi Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos, Señor. Abre mi entendimiento. Yo sé que eres real. Yo sé que el Espíritu Santo es el consolador para guiarme a toda verdad, para enseñarme lo que tengo que hacer. Ayúdame, guíame, Señor. Quiero prestar atención. Quiero decirte como Samuel:
Habla, que tu siervo escucha. Guíame, Señor. Seas tú, mi Dios, guiando, enseñando. Te amamos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación. Sí, Señor, sí, mi Dios. Quiero vivir más siendo insensible a tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz del Espíritu en tu corazón. Que lo que le preguntas a Dios y lo que recibes de Dios, hay una confirmación en tu corazón, en tu espíritu. La confirmación de que esa es la voluntad de Dios. Y las cosas te van a salir bien. Las cosas te van a salir bien. Abre tu corazón a Dios. Señor, te adoramos. Te pido la paz. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Señor, solamente a ti queremos ir. Queremos elevar nuestro corazón a ti, Señor, y traer nuestras preguntas, nuestras inquietudes. Cuando necesitamos dirección, Señor, que estemos ahí nosotros para buscarla, porque tú siempre estás ahí. Tu Espíritu siempre está ahí. Y tú siempre quieres guiarnos. Y Padre Celestial, que nosotros nos presentemos a esa reunión, a encontrarnos contigo. Señor, te bendecimos y te damos la gloria. Y gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Espíritu en cada vida. Yo como pastor en la iglesia no puedo, Señor, meter la palabra en el corazón de las personas, pero tu Espíritu está ahí, Señor. Y es el que hace la obra, es el que hace la obra en los corazones. Que sigas obrando, que sigas, Señor, poniendo tu mano sobre tu pueblo. Gracias, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno es el Señor, amén. Bueno es Él.